La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos, y los principios, apa, hoy, el arpagón de los últimos tiempos. Segunda a Timoteo 3:2. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, los que ya estamos sufriendo. En el estudio anterior vimos que Pablo advierte sobre el surgimiento de enemigos peligrosos para los cristianos y para el Evangelio. Quienes somos cristianos, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y comprender que debemos vivir cada día como si fuese el último de nuestra vida, al grado que sin importarnos si los tiempos son difíciles o no, obremos conforme los principios establecidos por Dios. Dice Filipenses, dice, porque Dios está cerca. No solamente cerca de venir, sino que está aquí con nosotros y en nosotros. Y como seguro me preguntarán qué es vivir en el Espíritu, pues aquí está la respuesta. Vivir en el Espíritu es mucho más que ser llevado por las emociones o los sentimientos. Vivir en el Espíritu es simplemente dejarnos guiar y gobernar por el poder del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu nos da la capacidad para vivir agradando a Dios, aún en medio del mundo perdido como en el que vivimos. Es decir, vivir en el Espíritu es vivir no para satisfacer nuestra carne, porque ya no vivimos para alimentar nuestro ego, sino para glorificar a Dios en lo que hagamos, porque eso nos trae bendición. Ahora, la verdad es que Pablo pudo haber comenzado el texto sin hacer ningún énfasis. Lo que sucede es que él consideró importante llamar la atención de Timoteo y de nosotros, por supuesto. Al hacer esta enfática introducción a lo que va a decir en los últimos días, en los postreros, los últimos días, que son estos postreros días, comenzaron desde la venida de Cristo a la tierra, como confirma Hebreos 1:2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que no solamente se refiere a un periodo del final de los tiempos, aunque ciertamente nos acercamos a esos días finales. Estas cosas de las que nos advierte la Escritura irán empeorando, y lo van haciendo, van empeorando, porque el placer, el egoísmo y la avaricia son la trinidad de los mundanos. Vendrán tiempos peligrosos, dice el texto. O sea, refiriéndose a tiempos difíciles, a tiempos furiosos. Imagínense para tratarlo así con ese adjetivo de furioso, ¿cómo van a ser esos tiempos tan peligrosos como un animal salvaje que está a punto de atacar? Mateo 24, 11 y 12 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y dónde está el peligro de eso? Bueno, pues lo acabamos de leer. En las falsas enseñanzas que multiplicarán la verdad, provocando que el amor de muchos se enfríe. Y vamos a entrar ya de lleno al estudio. Cuando yo estaba haciendo el estudio, me estaba acordando de una obra escrita por Molière, se llama El avaro, donde Harpagon es el personaje principal. Ese hombre era muy egoísta y tiene una cajita donde guarda su dinero del que está obsesionado. Ni siquiera se acuerda de darle a su hijo y a su hija. No, él solamente piensa en él. Es muy egoísta, es un avaro. Segunda Timoteo 3:2 en su parte B nos dice que los avaros, también habla de ellos. La avaricia es provocada en los hombres amadores de sí mismos porque son personas que están llenas de egoísmo. En sí, el amor propio es orgullo y es la raíz
de toda maldad, porque se tiene un desprecio total por Dios. Acuérdense que la semana pasada vimos la primera característica, que eran los hombres amadores de sí mismos. Ahora estamos viendo lo que son los avaros. Por supuesto que es bueno amarnos a nosotros mismos. Eso ya lo decía la semana pasada, pero solo como creación de Dios. Pero aquí la Escritura está hablando de personas que aman sus estilos de vida al grado de venerarse a sí mismos en lugar de adorar humildemente a nuestro Creador y Dios Todopoderoso. Nunca en la historia de la humanidad la sociedad ha estado tan motivada por la autogratificación. Esta es la generación de los egoístas que dicen: todo lo que hay es mío. Yo tengo que saber todo lo que tú haces. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo quieres? ¿Y por qué? O sea, de la interrogación, porque todo es mío. Ya sea en el trabajo, en la iglesia o donde quiera que la oportunidad pueda presentarse. Y Pablo habla de presente y futuro para describir el carácter moral de los hombres. Y aquí no se está refiriendo solamente al hombre como sexo, se está refiriendo tanto a hombres como mujeres, o sea, al género. Que para el momento que se escribió esta carta ya estaban en su tiempo. Y vemos que la forma de identificarlos es viendo en ellos características contrarias a las que el Espíritu de Dios produce en sus hijos. Ya vimos que los hombres amadores de sí mismos también son egoístas. Siempre piensan primero en ellos, antes que los demás. Y ahora le agregamos que también son avaros. Es decir, son amantes del dinero, ansían poseer riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. No, allá lo tengo bajo llave, o sea, yo no le suelto mi cartera a nadie porque no confío ni de la que duerme conmigo, cosas así, o sea. Hay extremos. Hay situaciones en las que se vale porque, pues bueno, la economía no es buena, porque pues hay que ser precavidos, ¿verdad? Hay que procurar también ser ahorradores sin llegar a la avaricia, por supuesto, ¿verdad? Que no falte nada en la casa, que todo esté bien, ¿verdad? Siempre y cuando no sean necedades, que sean necesidades, no necedades. Ahora, el rechazo de negarse a sí mismo ha aumentado en nuestra sociedad y tristemente ha permeado la iglesia. La razón es que son amantes de ellos mismos y del dinero, y su avaricia les lleva a comprar cosas que a veces ni siquiera pueden pagar. Eso es muy peligroso, porque la avaricia consume al hombre que por sus actitudes denota que no ha descubierto la naturaleza divina. Denota y demuestra que es una persona carnal, llena de arrogancia, y con sus actos blasfema contra la verdad, porque no confía en Dios, confía en lo que tiene. Y eso es peligroso porque nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Señor, porque Él es el proveedor, Él es un sustentador, Él es nuestro ayudador. Los avaros son el tipo de personas que suelen medir la felicidad y el éxito en función del dinero y de las cosas que tienen, al grado que ven por sobre el hombro, ven para abajo a quien no viste, calza, vive o tiene coche como el suyo, y que son influenciados por esa visión y trabajan sin descanso para ganar más dinero. Pero así es como realmente se obtiene la verdadera felicidad. ¿Qué demuestran los hechos? Y no olviden que estamos hablando ya de personas dentro de la iglesia. Desde la semana pasada empezamos a hablar de que son personas que están dentro de la iglesia. Esta semana he leído algunos artículos sobre la felicidad que dicen que una vez que se han cubierto las necesidades básicas, tener más ingresos no aumenta significativamente la felicidad ni la sensación de bienestar. Y en una revista sobre temas de psicología, leí una frase en un artículo que les quiero compartir. Y la frase dice así: lo que nos hace infelices no es el dinero en sí mismo, sino el afán por conseguirlo. O sea, la falta de dinero no es la que hace infeliz a la persona, sino el afán por conseguirlo.
Y es curioso cómo hasta las personas inconversas saben lo que enseña la Biblia y lo parafrasean. No, díganme, ¿no se parece a lo que Pablo enseñó en 1 Timoteo 6, 9 al 10? Fíjense lo que dice Pablo, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso dice, lo que nos hace infelices no es la falta del dinero en sí mismo, sino el afán por conseguirlo. Miren, el deseo de riquezas es más peligroso que las riquezas mismas. Y no solamente son los pobres los que desean ser ricos, también los ricos quieren ser más ricos. Y aquí quiero aclarar que pobre no significa piadoso, como tampoco rico significa impío. Porque yo conozco muchos pobres que son bien orgullosos y bien agarrados, y ricos que son todo lo contrario. O sea, por eso no es la regla, es la excepción. La Biblia habla de que hubo muchos hombres excepcionales que eran increíblemente ricos. Pues como ejemplos tenemos a Abraham, a David, a Salomón, y hay más, ¿verdad? Lo que sucede es que los ricos piadosos tienen el corazón del salmista, que no pusieron su corazón en las riquezas. Como dice el Salmo 62:10. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Pero como decía el Quijote también, el hombre se esclaviza por el lujo y las vanidades y olvida que la felicidad está en las cosas sencillas de la vida. Claro, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, así dice el texto. El deseo de riquezas tienta a nuestro corazón y lo aleja de las riquezas eternas y nos pone una trampa de la cual pocos pueden escapar. Porque siempre están soñando con tener, están soñando con riquezas y siempre poniendo el corazón en ellas. Y como dice mi esposo, tanto las desean que el Señor les permite. Querer enriquecerse solo puede ser realmente satisfecho en Jesucristo. Pero ser satisfecho con riquezas espirituales, no materiales. Todo lo demás es nada, es basura. Como decía Pablo en Filipenses 3:8 en su parte C, decía, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y hay un porqué. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero puede motivar a cualquier mal en esta tierra. No hay pecado que no pueda ser cometido por obtener dinero. Por eso dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿cuáles son algunos de esos muchos dolores? Primero tenemos la preocupación y pérdida de sueño por proteger lo que se tiene. Eclesiastés 5:12 en su parte B dice, pero al rico no le deja dormir la abundancia, porque se están cuidando, se están protegiendo, siempre están a la alertas de que no les vayan a caer porque les roban, porque con las casas amuralladas, los portones de fierro, o sea, no, es una cosa que yo creo que ni felices son. Bueno, entonces, el rico no le deja dormir la abundancia, y menos al que se hace de posesiones defraudando al de buena fe. Menos a quien se acuesta tramando cómo llevar a cabo un despojo al que luego llama bendición. Malaquías 2:1 y 2, miren lo que dice, ay de los que en sus camas traman iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ponen por obra porque tienen en su mano el poder, y acodician los campos y los roban, y casas y las quitan, así oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad. Que nadie llame bendición a lo que se consigue abusando de la confianza de otros. Porque Dios no bendice ni la maldad, ni la mentira, ni la traición. No olvidemos que los ayes son expresiones de dolor y angustia. Éxodo 20:1 nos lo dice, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Y permítanme recordarles que aunque está en el Antiguo Testamento, es parte de la ley moral que nos rige a nosotros como hijos de Dios, como pueblo escogido por Dios.
como pueblo llamado por Dios. Otro de los muchos dolores con los que son traspasados es la decepción que se siente cuando no se es tan feliz como se esperaba. Esa decepción se debe en parte a que el deseo de tener más y más es insaciable. Nunca están conformes, siempre quieren más, siempre quieren tener más. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Además, para satisfacer ese deseo, algunos quizá hasta se apartan de quien sí les puede producir felicidad, como es buscar a Dios de corazón. Proverbios 10:22. Fíjense, tan fácil. ¿Qué es esto? Si quieren obtener bendición, dice, Proverbios 10:22 dice: porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Sí? O sea, la bendición. Por eso les decía ahorita que nadie llame bendición a lo que obtiene de mala manera, porque lo que realmente trae bendición es el Señor. Otro dolor que pasan es la frustración que se siente cuando el dinero o las inversiones se pierden o se devalúan. Proverbios 23, 4 y 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas como alas de águila y volarán al cielo. Este es el destino de los que viven con amor al dinero. Nunca están satisfechos por nada. Y nosotros debemos de aprender a confiar en la palabra de Dios y ver la mala experiencia de muchos que ahogan y envenenan sus almas con beneficios, placeres y todo lo que se puede obtener con dinero, que muchas veces son perdición y destrucción de familias. Y lo peor es que es destrucción temporal, pero también es eterna, porque se desvían del camino. No se les olvide que estamos hablando de gente que está dentro de la iglesia. Estamos hablando de eso. Pero contrario a todo lo anterior, Dios nos ha dado principios que nos hacen verdaderamente felices. Por ejemplo, estar contentos con lo que tenemos. Primera Timoteo 6, 7 y 8 dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ya en otras ocasiones les he dicho que yo he asistido a varios sepelios de personas, unas muy ricas, otras a medianamente ricos, y otra gente también muy pobre. Pero yo nunca he visto a personas ricas que lleven sus carros, casas, sus carteras llenas, arrastrando ahí con ellos. Yo veo que los sepultan solos. Es más, ni siquiera saben la ropa que les ponen. De verdad. Pero son como, ¿qué será? Como el agua, como la tierra en el desierto, que quiere agua y agua y agua y no se sacia porque tiene mucha sed. Así están esas personas. Y las personas que están contentas y disfrutan con lo que tienen, no se quejan, no sienten envidia, no ven a los demás con ojos de fuchi, porque saben que todo proviene de Dios y porque sus ojos no están puestos en las cosas de la tierra que perecen, sino en las de arriba, donde está Cristo sentado, como nos enseña Colosenses 3. Ahí dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas del cielo y no en las de donde está Cristo sentado, y no en las de la tierra que perecen. Ser generosos también es otro de los principios que Dios nos ha dado. Hechos 20:35 nos dice: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Quienes son generosos son felices porque disfrutan haciendo felices a los demás y porque obtienen a manos llenas lo que el dinero no puede comprar. Porque el dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar el sueño. Eso ya no lo sabemos. Puede comprar alimento, pero no puede comprar el hambre. Entonces, somos felices porque obtenemos a manos llenas lo que el dinero no puede comprar, que eso es amor, reconocimiento, respeto y amigos verdaderos.
Pero ojo, una persona generosa es aquella que da sin interés, es aquella que no da pidiendo o esperando algo a cambio. La palabra generosidad termina con 2 letras que dicen dad. Dad. Entre más das, más feliz te sientes. Claro que no te vas a despojar de todo lo que tienes, obviamente no, y vas a dar a quien es debido, ¿verdad? Cuando tú ves a un hermano en la fe, a un hermano tuyo que está padeciendo necesidad y tú tienes que darle, pues sé generoso con ese hermano, dale un momento de felicidad. Y no nada más es dinero, puede ser un plato de comida, puede ser una visita, puede ser ir a leer con él un rato, a platicar, dándole de tu tiempo. Puede ser un vestidito, un pantalón, una camisa, no sé, algo que tú tengas que esté en buen estado y que tú sabes que la persona necesita, llévale. Eso también es ser generoso. Y acuérdense que el Señor dijo que el que le da a un vaso de agua a una persona, a él se lo dio. El que vistió a una persona que estaba desnuda, a él vistió. Entonces pensemos en eso. Otro principio es que demos más importancia a las personas que a las cosas y al dinero. Miren, conocemos personas que tienen cajas y cajas y cuartos llenos de ropa, de zapatos, de infinidad de cosas, pero no los quieren tirar porque no, a lo mejor los necesitan, a lo mejor a veces se les olvida, y a uno mismo también le pasa a veces. Pero lo que tenemos que hacer es despojarnos de todo aquello que no nos vamos a llevar cuando nos muramos, porque eso también es avaricia. ¿Cómo tengo tanto si no lo estoy usando? Hay que darlo, hay que repartirlo. Lo que ya no nos pongamos después de 1 año, 2 años, hay que regalarlo para que no esté ocupando un espacio. Proverbios 15:17 nos dice con respecto a la importancia de darle importancia a las personas más que a las cosas, al dinero, nos dice que mejor es comida de verduras donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué significan estas palabras? Que es mejor tener buenos amigos, una familia unida y sentirse querido, que tener mucho dinero y estar solo y aislado, con una casota que nadie conoce, que está sola esa casa, que no se paran ni las moscas. Tan bonita que es una casa llena de gente, donde los amigos llegan, donde la familia llega y disfrutamos de una rica taza de café, de una plática, donde conversamos acerca de un buen libro que hemos leído, donde platicamos algún testimonio que nos ha sucedido, qué enseñanza nos ha dejado cierto libro de la palabra. O sea, qué bonito es eso, qué hermoso es eso. ¿Y saben por qué? Porque nos llega un momento en que nos damos cuenta que ni el dinero ni las posesiones nos van a ayudar. ¿Y saben por qué? Porque nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y cuando tenemos esa seguridad, eso es lo que nos da gozo y felicidad. Por ello es triste darnos cuenta de la avaricia que hay en el corazón de personas que de repente muestran su verdadera cara. Y luego hasta nos asustamos y decimos, oye, ¿por qué cambiaron? Pero la verdad es que las personas no cambian. Siempre han sido así, pero están buscando oportunidades. Y lo que sucede es que nosotros no las mirábamos con el corazón, pero no con el cerebro. Y lo peor es que muchas de ellas se sientan cada domingo en una congregación y a veces hasta predican, pero no es el conocimiento lo que evidencia que sean cristianos. El diablo tiene conocimiento, pero le falta obediencia, y eso es lo que lo convierte en diablo. La realidad es que son la muestra de los hombres de los últimos tiempos, desobedientes, ingratos, egoístas, avaros, a los que sus acciones impías les impiden ser sensibles a las necesidades del prójimo. No se puede confiar en ellos, porque se valen de sus puestos de poder, de su arrogancia e insensibilidad, y se mueven como los reptiles, subrepticiamente y calladitos, despojan a personas de buena fe. Pero eso sí,
Quieren arreglar a medio mundo y sin ninguna autoridad moral, mucho menos espiritual, porque aunque aparentan ser muy espirituales, sus frutos, o más bien sus obras carnales, hacen evidente su falta de comunión con Dios. Así es la gente avara. Se creen autosuficientes, dicen no necesitar a nadie en su vida, especialmente a Dios. Pero no lo hacen con palabras, lo hacen con hechos. Se apartan de todos aquellos a quienes consideran como un peligro para sus intenciones, incluyendo a los de su propia sangre. Pero no es novedad. El Señor le reveló a Pablo un futuro cuando la unidad familiar se desmoronaría. Por eso Dios nos libre de los que son ángeles en la calle, santos en la congregación y demonios en casa. Mateo 12, 48 al 49 enseña: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Por naturaleza, todos los hombres nacemos fuera de la familia de Dios. Y es por su gracia que somos adoptados en Cristo Jesús. Y nadie, excepto quienes han rendido totalmente su corazón a Cristo, goza del privilegio de ser parte de su familia. Una familia que permanece para siempre. Porque, miren, no nos equivoquemos. La realidad es que familia no es cuestión de sangre. Es cuestión de quién es honesto contigo y no abusa de su poder, valiéndose del diablo para aplastarte. Por eso yo le digo, si usted asiste a la iglesia con la única motivación de recibir la bendición material y no conocer a Cristo, adorar a Cristo y servir a Cristo, usted no ha entendido lo que significa ser cristiano. Y si se dice cristiano, pero me está confundiendo porque el profeta fulano me enseña que Dios se hizo pobre para que yo fuera rico, pues usted y yo estamos en problemas, porque la verdad no confunde. La verdad ilumina, a menos que usted le crea más al profeta que a lo que dice la Escritura. Y le repito, la verdad no confunde. La verdad da luz y hace libres a los hombres. Se confunde quien ama la mentira y quiere seguir aferrado a ella. Y si usted no cree lo que dice la Biblia y no la defiende, pero sí cree lo que dicen los hombres por encima de Dios, usted es un idólatra, porque está del lado de lo que dicen los hombres por encima de la verdad divina. Piénselo, porque tiene que decidirse. O cree lo que le dicen los hombres o lo que enseña la Biblia, que es la santa y bendita palabra de Dios. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, Él lo guía de acuerdo con la Biblia, no en contra de ella. Y ya lo vimos, ya vimos que es vivir en el Espíritu. Ahora, si alguien viene y le dice que Dios le mandó decir que quiere que usted sea rico, pues es porque usted no lee la Biblia. Porque lo que Dios tenía que decir ya se lo dejó por escrito y no se lo va a mandar decir con nombres de dudosa conversión. Segunda de Pedro 2, 1 y 3 dice, 1 al 3 dice: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Fíjese, aquí está hablando en pasado, pero también está hablando en futuro. Como habrá entre vosotros, el futuro de Pedro es el presente de nosotros, que introducirán encubiertas herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Como vemos, Pedro se refiere al pueblo, o sea, a la iglesia. Él no está hablando de inconversos. Aquí estamos hablando de gente que creyó, de gente que fue rescatada y que va a negar al Señor. ¿Y cómo se niega al Señor? Bueno, creyendo falsas doctrinas, como esa que le dice el apóstol: te quito tu dinerito. Ey, pacta con Dios, deja tu ofrenda. Esas son puras herejías. Y mire lo que dice el texto, dice: por haber negado al Señor que los rescató, viene de ellos viene sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo lo niegan? Pues lo niegan obedeciendo al hombre en lugar de a Dios.
Y eso es lo que les viene. Y muchos miles, millones de personas van a seguir sus disoluciones por causa de los cuales, dice el texto, el camino de la verdad será blasfemada. Eso pasa también en las iglesias que se dicen de Cristo, que han blasfemado el camino y que por avaricia, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros, dice, con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Este pasaje lo que nos enseña es algo muy valioso que debemos saber. Si ustedes no lo sienten así, yo les voy a decir lo que yo siento, que la iglesia está bajo la disciplina del Señor, porque el Señor está permitiendo que haya falsos maestros en medio del que se dice su pueblo, como pueblo me refiero a los cristianos, para purificar y limpiar a la verdadera iglesia. Recuerden que el trigo y la cizaña crecen juntos y dice el Señor, no lo cortes, porque si cortas la cizaña vas a cortar también el trigo, porque son muy parecidos. Y acuérdense que en la iglesia todos nos parecemos, ¿verdad? Solamente el Señor sabe quién es quién. Entonces Él está permitiendo todo eso. Pero hay algo más, que el corazón del Señor tristemente está dolido con quienes se dicen cristianos y permiten que falsos predicadores les hablen de prosperidad, de bienestar y hagan mercadería con su palabra, porque se están dedicados a endulzarles el oído, desviándolos de la verdad y diciéndoles que vendrá prosperidad y bendición, cuando lo que realmente viene, ¿sabe qué es? Es juicio, es desgracia y es calamidad. Y yo lo siento mucho, pero esto es tremendo. Pero pues es palabra de Dios. ¿Y para dónde nos hacemos? Si es el mismo Dios quien lo dice. Porque acuérdense que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. No escribieron de ellos mismos, sino lo que el Espíritu Santo les dictaba. Y como Dios no deja cabos sueltos, miren lo que dice primero a los Tesalonicenses 5 del 1 al 3. Dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Este pasaje habla igual que el anterior de Pedro. Y dice que cuando digan paz y seguridad, hablando de los que escuchan, a quienes les enseñan falsedades, entonces va a venir sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que a todos aquellos que escuchen a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores, a aquellos que salen de la iglesia bien contentos con una sonrisota de oreja a oreja y que cuando les preguntan, oye, ¿de qué te predicaron? No saben ni siquiera de lo que les hablaron. Bueno, pues a ellos les va a venir lo que a los falsos profetas que han predicado paz y seguridad y prosperidad, o sea, billetito por delante. ¿Qué es lo que está viniendo en lugar de paz y seguridad? Destrucción repentina. Eso quiere decir que van por el camino que los lleva directito al lago de fuego y azufre. Porque créanme, eso no está solo para el anticristo, para el falso profeta y la bestia. No, allí también irán los que no estén inscritos en el libro de la vida, porque también para ellos hay espacio. Así que, como vemos, para los hombres de los últimos tiempos no hay reglas, no hay absolutos morales, no hay restricciones de ningún tipo, no hay principios, para acabar pronto. Cada quien hace lo que a sus ojos le parece bien, y la enseñanza de Pablo es que la intensificación y la proliferación de estas cosas marcarán la apostasía final. No cabe duda que estamos viviendo tiempos peligrosos. La gente está atada al pecado y necesitamos enseñar a aquellos que quieren oír acerca de Jesús antes de que sea demasiado tarde. Pablo nos desafía a ser sabios, a no ser orgullosos y rebeldes, pero eso sí, entendiendo los tiempos y hacer todo lo posible para llevar a la gente al conocimiento de que solo Cristo salva. Termina el estudio y empieza el servicio. Dios nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y usted no me crea solo por lo que le estoy diciendo aquí. Usted busque, lea por usted mismo, corrobore en la Biblia. Y si tiene algún comentario, observación, opinión,
Pues le ruego me lo ponga en la caja de comentarios para leerlo detenidamente, y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Yo lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.